¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Chile Cheque, espacio donde nos dedicamos a verificar el discurso público de los candidatos a la presidencia de la República, Sebastián Piñera, Alejandro Guillé, pronunciados durante los últimos días o incluso algunas veces escrito a través de redes sociales. Estamos como siempre con Mauricio Duche, abogado, presidente ejecutivo de Espacio Público. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido al programa, Iván. Gracias, pues sí, pues estoy jugando de visita yo hoy día. Y también estamos con Alejandro Fernández, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Ambos, por supuesto, miembros del equipo de Chile Cheque. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, gracias. Decíamos en la introducción que revisamos, por supuesto, las declaraciones, los puntos de prensa, los videos y también los tweets. Por primera vez vamos a chequear un tuit de un candidato a la presidencia de la República que escribió en los 140 caracteres lo siguiente. Veamos. Este es un tuit de Sebastián Piñera que dice lo siguiente: la encuesta nacional de salud muestra grave retroceso en salud de los chilenos durante el gobierno de la nueva mayoría. ¿Qué más agrega? 75% de chilenos obesos, 87% sedentarios, aumento de los diabéticos. Luego de analizar esta frase y contrastarla con las fuentes, hemos considerado que esta afirmación en tuit de Sebastián Piñera es engañoso. A ver, engañoso significaría que la afirmación se basa en algunos datos que son certeros, pero intencionalmente o no, eso no lo sabemos, difícil atribuir intenciones, estos han sido manipulados para generar un mensaje en lo particular. ¿Por qué es engañoso? Sí, primero es importante que los candidatos sepan que los estamos fiscalizando en todo lugar. Vayan a una plaza a conversar o por Twitter, vamos a estar constantemente chequeándolo. En este caso tomamos este tuit del expresidente Piñera, que probablemente lo hizo a propósito de la última encuesta nacional de salud que salió hace pocas semanas, solamente hace un par de semanas. Por lo cual podríamos decir que es más grave que no sea riguroso porque probablemente tenía la encuesta al lado y tenía el tiempo para escribir esos 140 caracteres. Antes de entrar directamente a las cifras, ¿por qué en términos generales es engañoso nos parece? Porque esta encuesta se hace cada 7 años. ¿Ya? Se hizo el año 2003, se hizo después el año 2010 y ahora se acaba de hacer el año 2017. O sea, perdón, incluye el periodo de la nueva mayoría, pero también parte de su gobierno anterior. Exactamente, él más bien el gobierno anterior. Exacto, él debería atribuir esa responsabilidad, es decir, como país tenemos una responsabilidad y un problema por el aumento del exceso de peso, pero atribuirse exclusivamente a la nueva mayoría parece que es un poco injusto porque la verdad que midió todo el periodo de él, como bien dice Mauricio. Entonces, son dos fotos completamente distintas. Una es de 2010, y la otra 2017. No sabemos cómo se desagrega en el tiempo. Exacto, no lo sabemos y, o sea, lo que sí sabemos es que el resultado del 2017 es lo que ocurrió entre el año 2010 y el 2016, que se hizo la encuesta y por tanto confluyeron ahí al menos dos gobiernos de distinto signo político. Por tanto, hacer una atribución causal de que solo una responsabilidad de la nueva mayoría nos parece que es engañoso, aun cuando, como vamos a ver, las cifras... ¿Qué nos dice la cifra? A ver. Sí, solamente a complementar el tema de la causalidad, es bien importante decirlo, las políticas públicas se hacen a largo plazo. O sea, pensar que incluso aunque fuera solamente el periodo de Bachelet, del gobierno de nueva mayoría, igual decir que una política pública o que se hizo o no se hizo incidió directamente en los próximos 4 años es bastante discutible. Son mucho más a largo plazo. Exactamente, son más a largo plazo. Ahora, claro, si miramos las cifras, como decimos, en general la tendencia es cierta. Si uno mira el sobrepeso aumentó en 0,5 puntos entre esos 7 años. Pero no es un aumento radical, ¿no? Exactamente. Es más bien marginal, están en los márgenes. Exacto. La obesidad sí, en cambio, vemos un incremento mayor. Y en la mórbida también vemos un incremento importante y lo importante, el total sí se ve 7 puntos de aumento, por lo tanto es verdad que hay un problema de política pública que hacerse cargo. Ahí hay otro error también que cometió el candidato Piñera, que él, en vez de hablar de exceso de peso como un término general, o sea, exactamente, como exceso de peso como término general, lo hizo como sinónimo de obesidad, y es importante hacer las distinciones. O sea, sumó sobrepeso y obesidad en un solo factor. Exacto. Y obesidad mórbida. Incluida, claro. Entonces, aparentemente se ve un poco más grave, porque estas tres categorías dependen, ¿cierto?, del nivel de sobrepeso que tú tienes. Entonces, obesidad es un nivel de sobrepeso mayor, ¿cierto?, que simplemente el sobrepeso, como cuando uno dice está un poquito gordito. Claro, el sobrepeso es una cuestión más bien estética, la obesidad ya es un tema de salud y la mórbida, por supuesto, más grave. Y como ves tú ahí, el sobrepeso es lo que tiene la mayor cantidad de porcentaje. Sí, solamente para decirlo muy en simple, esto diría que 7 de cada 10 chilenos tienen exceso de peso. Tenemos más información. Pero no todos son 7 de cada 10 son obesos, como dijo el presidente Piñera. Sobre este mismo tema hay más antecedentes que podemos analizar para saber la frase. Ahí es interesante ver porque incluso no solo
aumentan, sino que algunos disminuyen. Por ejemplo, el tema del sedentarismo. Exactamente, él habló también de sedentarismo y diabetes. De hecho, el sedentarismo, para que entiendan un poco, tiene que ver con la cantidad de deporte, actividad física que se ha hecho el último mes. Y ya mide que sea por lo menos 3 veces en la última semana. Ese es más o menos el estándar. Si tú haces menos de eso, eres sedentario. Exactamente, como vemos, es preocupante también. Independiente que haya bajado un poco, la verdad que igual casi 9 de cada 10 chilenos no hacen esa actividad física y son sedentarios. Pero es verdad que al menos disminuyó. Uno podría decir que casi un margen de error, pero algo disminuyó. Y la diabetes, en cambio, tú puedes ver ahí en el gráfico, aumentó. Esto es algo preocupante. La diabetes es una enfermedad de cuidado y pasó de 9.4 a 12.3. Pero en suma, nuevamente, en conjunto, si bien los datos no, a pesar de algunos errores, ¿cierto? El error de contar obesidad como exceso de peso y el error del sedentarismo que efectivamente bajó, las cifras más o menos que él dio son correctas. El gran problema, donde creemos que se cometió el error de engañar, es atribuirle estos resultados al gobierno de la nueva mayoría. Al gobierno de la nueva mayoría. Exacto. Por lo tanto, ustedes concluyen que esta frase es... La encuesta nacional de salud muestra grave retroceso en salud de los chilenos durante el gobierno de la nueva mayoría, 75% de chilenos obesos, 87 sedentarios, aumento de diabéticos. Sebastián Piñera, candidato presidencial. En el tuit, la frase es, entonces, engañosa. Bien, pues, revisamos ahora otra afirmación, esta vez del candidato Alejandro Guillé. Escuchemos lo que dijo. Por cada extranjero que llega a Chile, 2 chilenos salen a vivir afuera. La frase es escueta, pero dice mucho, lo dice además en un contexto de un programa matinal donde además hay ya contratados como parte del equipo ciudadanos haitianos. Y él dice, por cada extranjero que llega a Chile, 2 chilenos salen a vivir afuera. No es que se vayan de vacaciones, salen a vivir afuera. Veamos qué concluimos como Chile Check a propósito de esta frase de Alejandro Guillé. Esta frase es inchequeable. ¿Qué significa aquello? Que la formación no pudo ser chequeada. ¿Por qué? Porque no existen fuentes o documentación al respecto, o porque tanto las fuentes a favor como las en contra tienen igual valor, Mauricio. Pero uno podría pensar, Mauricio, chequear con extranjería cuánta gente ha ingresado al país, cuántos chilenos de los que viajaron han vuelto. No se puede chequear eso. Claro, la dificultad está precisamente, ¿no? Como tú decías al inicio, es muy difícil determinar quiénes de los que salieron se quedaron a vivir afuera y asimismo quiénes de los que ingresaron. Muchos ingresan como turistas, se quedan viviendo adentro. Tendríamos que hacer un esfuerzo de investigación de ir a cada uno de los consulados de todos los países del mundo para buscar una cifra oficial. Evidentemente esto era muy difícil de hacer, imposible en corto plazo, y en todo caso lo que hicimos fue que les preguntamos a la candidatura cuál era su fuente de información y ellos no reconocieron que esta información la habían visto en un informe, pero no se acordaban dónde se encontraba este informe. La fuente oficial, es decir, la candidatura de Alejandro Guillén no tenía bien claro el informe que habían utilizado. Exacto, ellos les sonaba por hacer el número de algún lado. Exacto, que lo habían visto, pero no nos pudieron precisar. Entonces esto nos dificultaba mucho más la tarea de poder hacer esta tarea, como decir, de cada uno de los consulados de todos los países del mundo a chequear esta cuestión. Entonces el paso siguiente fue ¿qué hacer para chequear esto? Exacto, tratamos de ver, y aquí Alejandro nos va a contar. Dijimos, bueno, veamos cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando con los chilenos que se van a vivir afuera y con los extranjeros que vienen a vivir a Chile, y esta gráfica resume, Alejandro, ¿puede explicar? Sí, primero para complementar un poco lo que decía Mauricio, más allá que da un poco risa que digan que el informe no sabía dónde estaba, es preocupante la verdad, porque si queremos ser chapucero, si queremos hacer políticas públicas serias hay que tener diagnósticos serios, o sea, creemos que una candidatura presidencial tiene que tomarse en serio esto, y eso quiere hacer como Chile Check. Nosotros fuimos a fuentes, no hay fuentes, como decía bien Mauricio, en Chile oficiales, pero encontramos una fuente que es muy digamos, importante y reconocida como seria, que es de la Organización Internacional para la Migración de las Naciones Unidas. Y ella sacó un informe hace un poco tiempo que compara entre el año 2010 y el 2015. Y vemos cómo el flujo de personas está disminuyendo, o sea, siguen yéndose más chilenos, todavía siguen yéndose más que el 2015, pero solamente un 8,5% más que el 2010. O sea, aumentó en 8,5% los chilenos que viven en otros países. Exactamente, que viven mucho por razones económicas, otros por razones académicas, en fin. Y tampoco tenemos claro desde cuándo viven en otros países, puede ser del año 80 hasta ahora. En cambio los migrantes... En cambio los migrantes está aumentando, si uno es del 2010 al 2015, ha aumentado en un 27%. O sea, eso claramente muestra que la tendencia, por lo menos, es al revés de la que está señalando el candidato. Independiente que no podemos checar exactamente, lo que muestra más bien es que son más los extranjeros que están llegando a Chile que los chilenos que se estuvieran yendo. Solo para tener la certeza, esto tampoco se puede contrarrestar hasta que no tengamos los datos del último censo, que entiendo que se liberan ahora en diciembre. Exacto, si te fijas, estas cifras son hasta el 2015, y en Chile todo el mundo sabe que había un fenómeno importante de un crecimiento significativo
de venida de extranjeros a vivir a Chile durante el año 2016-2017. Así que incluso probablemente estos datos hoy día hacen que la cantidad de chilenos viviendo en el extranjero y los extranjeros viviendo en Chile sea muy pareja. Con los datos que conseguimos de ONU, todavía la tasa era 1 a 1.3, o sea, muy por debajo de lo que decía el candidato Guille. Probablemente hoy día estén parejos o incluso haya cambiado el escenario de una manera que nos sorprendería. Bueno, pero eso queda poquito porque el dato de la encuesta del INE, el censo, se entrega en diciembre. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos en Chile Check, tenemos todavía muchas más frases que checar. Espérense, estamos de regreso enseguida.